Vamos a revisar ahora a resolver dos problemas en integración y particularmente usando diferencias finitas. Son dos problemas simples, no singulares, pero pues bastante ilustrativos. A ver, primer problema es aproximar la función error, es decir, aproximar esta integral. Esta es la función error, la que está iluminada. Pues esta es la integral de 0 a t de esta gaussiana. Y pues la idea es hacer el cálculo por diferencias finitas retrasadas. Bien, entonces vamos a ver la solución. Son tres puntos, ¿no? Primero punto, entonces para resolver este problema hay que recordar el teorema fundamental del cálculo que nos dice que la integral definida de una función pues es la diferencia de los valores de una derivada que le llamamos aquí F mayúscula, que es la notación estándar. Es decir, tenemos esto. Esta integral es el valor de la antiderivada en t menos la antiderivada en cero. El valor de la integral le vamos a llamar g de t, que es la función error, ¿no? Bueno, entonces tenemos un esquema de diferencias finitas que ya hemos visto, que genera aproximaciones a la derivada mediante una multiplicación de una matriz por un vector. Así que si eso sucede, entonces la operación inversa, es decir, la matriz inversa multiplicada por el vector original, pues nos resulta en el vector f. Es decir, la operación inversa debe generar aproximaciones a una integral. Es decir, queremos integrar, bueno, pues entonces hacemos el proceso inverso de la diferenciación mediante diferencias finitas, porque esa diferenciación nos produce matrices y en general pues podemos resolver sistemas lineales o invertir las matrices. Así que mediante el producto de la inversa de esa matriz de diferenciación por otro vector, vamos a generar aproximaciones a integrales. Esto es en general. Por lo tanto, si este producto de matriz vector es el vector de aproximaciones a la derivada f', como ya hemos visto, bueno, pues entonces la inversa de la matriz de diferenciación multiplicada por f nos debe dar un vector de aproximaciones a la antiderivada. Bien, es lo que estamos mostrando aquí. Perdón. Sea cual sea esta antiderivada, obtendremos el valor de la integral, es decir, nuestro problema, queremos obtener esa g, si restamos el valor de la antiderivada en cero. Es decir, hacemos esto. ¿Y quién es cero? Bueno, pues cero puede ser cualquier punto que esté inicialmente tomado en este intervalo, ¿no? Aquí tenemos 0 a t. Entonces el primer punto es 0. Bueno, 2. En el caso de diferencias finitas retrasadas, recuerden que tenemos la matriz de diferenciación dada así. Eso ya lo hemos cubierto en otras notas. Y pues no es difícil encontrar la matriz inversa. Pues es fácil mostrar que la matriz que mostramos aquí es justamente la inversa de la matriz de diferenciación. Y por lo tanto, esto es una matriz de integración. Es triangular inferior y tiene puros unos en todas sus partes, ¿no? En la parte triangular inferior. Perdón, aquí. Inferior. Muy bien. En el caso de diferencias adelantadas se tiene un resultado similar. La matriz inversa es triangular superior y tiene un signo menos. Eso no lo vamos a ver ahorita, pero bueno, de una vez que quede dicho. Ahora, bueno, pues solamente resta tomar la función que queremos integrar, aplicarle o multiplicar al vector formado por esa función la matriz d a la menos 1 y restar, y eso nos dará un vector. A ese vector resultante le restamos la primera entrada del mismo vector para que genere
el valor de nuestra integral en el primer punto, es decir, en cero. Miren, lo que quiero decir es esto. Observen que cuando t es cero, pues el resultado de la integral es cero, ¿verdad? La integral de 0 a 0 pues es 0. Así que esta función error debe ser 0 en ese punto. Y por eso es lo que digo en esta parte. Debemos restarle al vector resultante la primera entrada para que nos genere un 0. Y de esa manera satisfacemos esa condición, que es una condición inicial, por cierto. Bueno, en el ejemplo que tenemos, pues f de t es esta gaussiana y el resultado numérico pues se muestra en las siguientes celdas. En la primera celda, bueno, en la siguiente más bien, les doy una funcioncita que calcula la matriz de diferenciación, de diferencias finitas retrasadas. Eso ya lo hemos hecho, pero se los doy en forma ya de función aquí. La siguiente celda calcula la inversa de esa matriz. Y esa es la que vamos a usar. Bueno, damos la función, aquí la tenemos, que damos el número de puntos, bueno, el valor de n más bien, el valor del paso, formamos el vector de todos los nodos, de n nodos. Recuerden que estamos partiendo desde 0, llegamos a n-1 de n nodos. Formamos el vector de valores de la función y formamos también la matriz de diferenciación inversa, o sea que sería la matriz de integración más bien, y la multiplicamos por f para que nos genere un vector al cual, aquí está, al cual le vamos a restar su primera entrada. Es lo que acabábamos de decir hace un momento. Le restamos la primera entrada. Y lo dijimos de nuevo aquí, restar al vector resultante la primera entrada para que nos dé la función que queremos y con el valor inicial que queremos, que es 0. Muy bien, tomamos el valor exacto, tomamos el resultado exacto más bien, la función error, y formamos las gráficas o las tablas de puntos para formar los gráficos. Los gráficos están aquí. Observen que en el caso A nos da la función g y no se distingue la exacta del valor aproximado. En la parte B tenemos el error absoluto, que es bastante bueno y parece estabilizarse en la medida en que t aumenta. Muy bien. Con este resultado ya se puede calcular en cualquier valor de t la función error. Ok, bueno, eso es una cosa que queda dicha al margen. El problema 2. Resolver el problema de valores a la frontera. Tenemos una segunda derivada. Tenemos esta segunda derivada sujeta a que satisfaga estas condiciones de frontera. El punto A es -1, el punto B es 1 y la función que debemos encontrar debe anularse en esos puntos extremos. Y la función tiene una segunda derivada que está dada por el lado derecho de esta ecuación. Y el esquema que hay que usar es un esquema de diferencias finitas centradas. Vamos a la solución. Nuevamente usamos la idea de la solución generada en el problema anterior, es decir, antiderivadas. Bien, si G2' es igual a este lado, que es el problema, que es la ecuación que tenemos dada anteriormente, pues entonces G debe ser esta doble integral, o sea, integración dos veces de la función f de t, y debe sumarse esta función de integración. Alfa y beta son constantes no determinadas en este momento. Lo que sabemos es que, fíjense bien, la segunda derivada de esa función que se le está sumando es 0. La segunda derivada es 0. Así que si derivamos dos veces aquí, vamos a derivar dos veces aquí
y eso nos da f, y 2 veces acá y eso nos da 0. Es decir, G2' de G es f de t. Entonces, estos dos parámetros nos van a permitir hacer que la función g sea la buscada, sea la correcta, sea la que tenga estas condiciones de frontera. Entonces, manejando apropiadamente alfa y beta, podemos encontrar esa función que satisface estos dos valores. Bien, entonces, también como en el caso de primeras diferencias, la matriz de segundas diferencias centradas, pues le vamos a llamar D2 y multiplicada por f nos genera un vector de aproximaciones a la segunda derivada, ¿correcto? Eso lo hemos visto ya también. Por lo tanto, es de esperarse que la inversa, multiplicando la inversa de 2 a la menos 1 por f o aplicándosela a f, se obtenga un valor de aproximaciones a la segunda integral. Así, es decir, g, vamos a esperar que g sea un vector de aproximaciones a la función g que tenemos que encontrar. Pero esto es una segunda antiderivada nada más. Así que esto nos servirá para definir la función que satisface las condiciones de frontera. Por lo tanto, entonces, ¿cómo le haremos? Le vamos a hacer así. Punto 1, tomar un conjunto de nodos que contenga los puntos extremos. Recuerden otra vez, estos son problemas no singulares. Es decir, que no sea null, que no tenemos singularidades en los puntos extremos. 2, calcular la inversa de la matriz de segunda de diferencias. Aplicársela a la función f de t, claro, y sumarle una función apropiada de esta forma para satisfacer las condiciones de frontera. Ya lo hemos dicho. 3. En el caso de diferencias finitas retrasadas, centradas, aquí debe decir centradas, se tiene pues esta matriz de diferenciación de segundas derivadas. Bien. Tampoco en este caso es difícil encontrar la inversa. La matriz es simétrica, como esta matriz es simétrica también, observenlo. Su inversa es simétrica. Y pues simplemente podemos inspeccionar unos pocos casos para poder darnos cuenta de que las entradas de la matriz inversa van como el producto de los índices que definen las entradas, en orden descendente, pero es en esencia el producto de los índices. Así que tenemos lo siguiente, miren, aquí están dados. Es decir, la entrada n menos j más 1, k de la matriz inversa de D2 es un signo menos, este cociente y el producto de los índices. Esto, claro, hasta llegar a la diagonal, o sea, K corre hasta llegar a la diagonal. Y claro, después ya la otra parte la formamos simplemente usando el hecho de que es simétrica. Bien, una vez que tenemos esta matriz, pues solamente nos queda aplicarle de esa matriz a la función dada y sumarle una función apropiada con alfa y beta, ciertos valores de alfa y beta para satisfacer las condiciones. ¿Cómo las condiciones de frontera? ¿Cómo encontramos el valor de alfa? Aquí debe ser alfa y aquí debe ser beta, perdón. ¿Cómo se encuentran? Se encuentran resolviendo un sistema de 2×2. Miren, este es el valor de la primera entrada del vector g, que es, aquí lo tenemos, el vector g, aquí está. Es decir, es la segunda antiderivada. Y esta es su primera entrada. Esta es la última. Así que queremos que la primera entrada más la función auxiliar que le ponemos aquí, evaluada, claro, en el primer punto, y la última entrada más la función auxiliar evaluada en el último punto, Tn, sean cero ambas cosas. Y eso nos genera,
para T0, ya particularmente en este problema, T0 es -1 y Tn es 1, así que nos quedan estas dos ecuaciones para alfa y beta y se pueden resolver de forma muy simple, dándonos como resultado lo que tenemos aquí para alfa y este otro resultado para beta. Bien, entonces el código que resuelve el problema se los doy aquí en las siguientes celdas. En esta celda se encuentra una función que calcula la segunda diferencia centrada, la matriz de segundas diferencias centradas. Eso también ya lo hemos hecho anteriormente, nada más que no lo habíamos construido en forma de una matriz, de un módulo. Y en la siguiente instrucción, en la siguiente celda, les doy otro módulo también donde se calcula la inversa de la matriz anterior. Bueno, esta es la que vamos a usar. Y en la siguiente celda ya se usa para encontrar el resultado. La función que queremos integrar es esta. El punto izquierdo es A, el punto derecho es B, el número de n es 1000 y pues el paso lo tomamos así, ¿de acuerdo? El vector de nodos lo tomamos de esta forma, es decir, desde A, que es -1, hasta B inclusive, desde A hasta B inclusive. Observen que si K es 0, si K vale 0, entonces esta suma nos da A. Si K es N, esta suma nos da B, por la forma en que hemos definido H. Bueno, siguiendo, pues definimos al vector de valores de la función que queremos integrar dos veces. Calculamos la matriz, la inversa, y la multiplicamos por el vector formado anteriormente para obtener este otro, que es una segunda antiderivada. Construimos los valores de alfa, de beta, dados aquí, por aquí los tenemos, aquí están. Construimos los valores de alfa y beta, nuevamente aquí véanlos, y formamos un nuevo vector a partir del vector de la antiderivada construida anteriormente, junto con la función auxiliar. Y estamos seguros ahora de que este GA es una aproximación a nuestra solución, por la forma en que lo hemos construido. GE es el vector que representa la función exacta, la solución exacta del problema de valores a la frontera. No lo puse anteriormente, pero aquí está, es esta función. Y formamos las tablas de puntos para formar nuestras gráficas, que están aquí. En la parte A, nuevamente, está la función exacta comparada con la función aproximada. No se distinguen visualmente. Y en la parte B damos el error absoluto. Y el error absoluto pues es muy bueno, anda del orden de 10 a la -6. Estos dos ejemplos que acabamos de ver nos dicen cómo usar o muestran cómo usar los esquemas de diferencias finitas para integración, no nada más para diferenciación como lo hemos visto anteriormente, sino esto está mostrando que se pueden usar para integración. Bueno, pues aquí se los dejo y eso sería todo por hoy.